Señores, en este vídeo no voy a tocar los detalles de quiénes fueron los capturados y todo eso. Voy al core, al núcleo, a lo principal, a lo que sospecho que sucedió. Les advierto que es solo una sospecha, porque no tengo datos duros. Ni siquiera el Departamento de Estado de los Estados Unidos a esta fecha tiene datos duros eh, para poder explicar qué exactamente sucedió. Pero para mí eso pinta por todos lados una operación de la seguridad del Estado cubano. La seguridad del Estado cubana está en ruina, pero ellos tienen una vasta experiencia en planificar estos autoataques. Y les voy a poner un ejemplo muy cercano. En Austin vivían 4 cubanos, no tenían trabajo porque no hablaban inglés, estaban ahogados, regresan a Miami. En Miami se encuentran, ellos empiezan a buscar, meterse por todos lados, a ver a gente que conocen. En un barcito de la calle 8 encuentran a un señor que les da trabajo en el río Miami como pescadores. Cuando ya ellos entran en confianza con ese señor, él les propone llevar armas a Cuba. Les ofrece $30,000 e incluso un carro de uno de los 4 que ese agente de la seguridad identifica como el líder del grupo. Lo segundo que nosotros vimos de esos muchachos fue en la televisión nacional que le estaban pidiendo fusilamiento. Fusilaron a 3, el cuarto era un negrito pobrecito, retrasado mental, a ese le echaron 30 años. Eso fue en medio de una crisis en Cuba, en el 92, periodo especial. Ellos necesitaban renovar ese fervor revolucionario del pueblo para que la gente se olvidara del hambre que estaban pasando. Ahora estamos viviendo en Cuba una situación aún peor. Ellos tienen el know-how, ellos han hecho esas operaciones innumerables veces. Y ahora voy a los detalles de esa operación. Los detalles de la operación, no de los personajes. Ustedes, me imagino que por otros medios van a ver los nombres, la historia familiar y hasta el nombre del perrito. Vamos a la mecánica detrás de este espectáculo, de este show que nos prepara la tiranía cubana. Miren, esa zona norte de Villa Clara es la parte más cercana a Cayo Hueso, a los Estados Unidos. Incluso cuando yo tenía 13 años, yo estuve en Playa Ubero, Santa Isabela de Sagua. Y en esos días capturaron una lancha supuestamente con armas. Y esa zona se usó cuando los alzados del Escambray constantemente para recibir armas, municiones, medicinas y para extraer heridos y gente que ya estaban muy quemados en Cuba contra la lucha de los Castro. O sea, el gobierno cubano sabe que es una zona, que es un objetivo que se ha usado muchas veces contra los enemigos, o sea, por los enemigos de la tiranía, y ellos tienen ahí un sistema de defensa que es más basado ahora que no tienen ya equipos en los chivatos locales, que es prácticamente impenetrable. Esa es la zona perfecta para la seguridad del Estado para preparar un desembarco supuestamente hostil. Esa gente que salieron de Florida fueron dirigidos directamente a una trampa. Ahora les voy a decir uno de los elementos por los cuales yo creo firmemente que fue una trampa. Cuba ya casi no tiene equipos militares. Incluso los aviones de guerra que tiene activos son como 15 o 20, si acaso, y son hierros viejos de los años 60, MiG-21 y 4 o 5 MiG-29 también. Pero que son absolutamente patos sentados frente a los Estados Unidos. Eso no funciona. Ahora, ¿qué pasa? En esa zona ellos habían desplegado radares. Ya ahora Cuba no tiene ni radares. Yo sospecho que los 4 o 5 radares en activo que tienen, los tienen concentrados en la costa de La Habana para proteger al poder, porque ahí es donde está el centro del poder. Pero en esa costa todavía ellos tienen, porque se la conocen como la palma de su mano, ellos tienen seteada la trampa.
pero tienen un riesgo para preparar un ataque falso. Ahora en Cuba la mayoría de la población está en contra del gobierno. Ellos no pueden arriesgar que un grupito de civiles, sí armados, pero civiles, no tienen ningún tipo de entrenamiento, no tienen ningún tipo de nada, pero aún así ellos no pueden arriesgar que ese grupito incluso sobreviva unas pocas horas dentro del territorio nacional. Y si llegan al Escambray, ¡ja!, se acabó el negocio, parten la isla en dos, porque la población los va a ayudar. Y el que no los va a ayudar directamente con acciones, los ayuda con omisiones. Los ven y miran la cara y yo no vi nada. Entonces ellos necesitan garantizar, sin radares, sin equipo militar prácticamente, que ese grupo sea capturado. Fue una jugada riesgosa que les salió bien. Y me baso en que el desembarco se hace de día. Señores, es absurdo intentar penetrar un país enemigo, que es una isla, o sea, tienes que entrar por mar. Ahí no hay algo en que puedas esconderte. No hay montaña, no hay bosque, ni hay nada. Solo hay agua. Y tú estás flotando encima de esa agua. Eres completamente invisible. ¿Cómo vas a entrar de día? Y mi prueba que ni siquiera tienen radares ya en funcionamiento en esa zona es porque el gobierno cubano dice que es un farero el que los detecta. O sea, un tipo del faro los ve. Y ellos dicen que estaban ya a 1 milla de la costa. Generalmente el horizonte a nivel de costa, tú puedes ver cerca de 2 millas. Desde el faro mucho más. Ellos dicen que los detectaron a 1 milla de la costa. ¿Por qué los capturan tan fácil? Porque, reitero, esa zona es una trampa. Ahora, me voy a referir a otras cosas. Estaba viendo un fragmento del mañanero de Otaola y yo apoyo a Otaola porque yo apoyo todo lo que está contra Castro. Pero lo que estaba diciendo Otaola y las otras idiotas que estaban ahí en la mesa sentadas, a mí me causó asco, repugnancia. Otaola empezó a echarle mierda a esa gente que fueron a Cuba. Déjenme decirle, aunque sea un autoataque inducido y planeado por la seguridad del Estado, esas 10 personas que están en ese bote son patriotas y son héroes. Sí, también son unos idiotas, pero son patriotas y son héroes. Se han atrevido a hacer lo que muchos de nosotros no lo hemos hecho, ni lo haremos. ¿Ok? Así que mi respeto para esas personas, que son unos peones en este juego político entre Cuba y Estados Unidos, ok, que cayeron como tontos también, pero son patriotas y son héroes, reitero. A mí me asqueó que Otaola empezó a echarle mierda a ellos. Esa es la primera. Incluso hay una de las idiotas en la mesa que dice, no, y seguro que los demás, si la gente de la seguridad de Estado tenía una ropa diferente para que no le tiraran. Fíjense el nivel de idiotez. Eso no es análisis, eso es idiotez. Eso es conversación entre comadres. Porque cuando tú estás en un enfrentamiento armado, las balas, señores, corren por donde quiera. Si no lo saben, el promedio en las AKM, las AK, los varios modelos, en un combate es que de cada 35 balas, 1 bala es la que tiene la probabilidad de impactar al enemigo. Ahora súmate que está el bote en la lancha en una frontera y el bote en que vienen, que están flotando, que están moviéndose, que se están tirando, nerviosos porque te están tirando también a ti. Eso es mentira. Ahí no había ningún agente de la seguridad de Estado. E incluso, si por una situación que se produce, ellos, los que trataban de entrar a Cuba, por una situación de desconfianza, al que lo estaba induciendo les dijeron, no, ahora tú también te montas con nosotros. Ese agente de la seguridad de Estado, entonces, se convertiría en lo que se llama en inteligencia un agente desechable. Tú le tiras, y si le tiras a todo el mundo y si lo matas, bueno, lo entierras envuelto en la bandera. Eso es lo que pasa en la vida real, en el mundo entero. Si quieren cerciorarse de esa información, chequen las informaciones las operaciones del Mossad en Israel. Cuando alguien de grupos terroristas delata a esos grupos y el grupo lo obliga a ir con ellos a esa operación de penetración,
y los israelíes ametrallan a todo el mundo y matan a todo el mundo. Eso es una práctica normal y es necesaria, porque las balas no tienen nombre, ¿ok? Eso no es como las películas, que el tipo saca la pistola y a 2 kilómetros de distancia le dan la frente al enemigo. Eso es mentira. Usted spraya bala por ahí para allá y le da al que le da. Bueno, a lo que voy sobre el autoataque. Uno, reitero, se escogió una zona que es una trampa natural donde el gobierno cubano tiene experiencia en capturar incursiones. La otra, porque el gobierno cubano ya no posee la técnica, los radares, para detectar esas incursiones, se indujo a esas personas a desembarcar de día. Para mí, solo esos dos aspectos, el lugar, una trampa natural, y el desembarco, que fue a pleno día, o sea, el intento de desembarco, porque supuestamente fueron capturados a 1 milla de la costa, eso me indica que fue una trampa de la seguridad del Estado. Ellos, en la situación política, Cuba ha perdido a sus aliados, solo les queda China y Rusia, y ninguno de ellos, por las situaciones que tienen en sus países, realmente los va a ayudar a salir del colapso. Ellos, el único aliado con que cuentan es con un pueblo carnero que innumerables veces, constantemente, cada vez que hay una crisis, ellos le preparan un circo a ese pueblo y el pueblo sale a las calles a respaldar a esa revolución horrenda. Ese es el último recurso que les queda y por eso ellos, a mi modo de ver, prepararon esa trampa. Esto que les digo, ¿es cierto o no? ¿Tengo datos duros? Reitero, no. Pero el precedente histórico, el modus operandi de ese régimen me dicen que sí, que eso fue lo que hicieron. Bueno, señores, ahí los dejo y les pido que no se dejen distraer por los detalles, que fue Periquito Pérez o que la lancha era... que esa otra lancha era un botecito de pesca, señores. Era un Proline de los años, del principio de los años 80. Tú vas a hacer en esa lancha una incursión. Yo estoy seguro que yo salgo por el río de Miami y encuentro una V-20, es una lancha militar de penetración, de esa tirada por ahí, que la reconstruyo y a los 2 meses lo que tengo es tremenda plataforma de combate. Y como yo, cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, cogieron un botecito Proline del año 1982. Eso es absolutamente absurdo. Eso es lo que le garantizaba al gobierno cubano, era que si por casualidad no llegaban a desembarcar, eran en el mar, eran un blanco perfecto. No podían ni siquiera huir. Bueno, señores, ahí los dejo y reitero, eso fue una operación de contracandela de la seguridad del Estado, una desesperada patada de ahogado del régimen para recabar apoyo de un pueblo esclavizado en sus mentes, un pueblo desmoralizado, que toma el camino fácil y se hace cómplice del gobierno para culpar a elementos externos de una crisis precisamente provocada por el gobierno. Espero que a estos niveles de desesperación que tiene el pueblo cubano y a los niveles de desaprobación de ese pueblo para con el gobierno, este truco no les funcione. Ahora sí les advierto, probablemente veamos miles de carneros feroces en las calles de Cuba, vociferando consignas apoyando a ese horror comunista. Desgraciadamente, esa escena se repite en cada jugada del gobierno cubano, en cada fecha histórica que ellos tienen. Cientos de miles de cubanos siguen, no sé, no me explico, apoyando al menos, demostrando apoyo a ese régimen. Esa jugada también lo que trata es de recabar
la solidaridad, a la que llamo complicidad, de la izquierda internacional. Pero bueno, me despido diciéndole, para mí eso fue un autoataque del régimen cubano. Y esos pobres muchachos, por muy idiotas que uno los considere, son hombres valientes y heroicos, dignos de admiración y respeto. Ahí los dejo.